Señor Jesús. Que tu compasión, Señor, nos sigan hasta el fin. Que moremos en tu casa siempre, Señor. Padre, ten misericordia de nuestras vidas. Señor Jesús, aunque andemos en el valle de sombra, Señor, tú vienes con nosotros. Tú nos proteges, Señor, y por eso te damos gloria y honra. Te alabamos y bendecimos, Señor, porque eres bueno. Gracias, Cordero precioso. Gracias, Señor Jesús. En tus manos estamos, Señor. Y Padre, ministranos el día de hoy, Señor, háblanos. Danos esperanza y consuelo, Señor Jesús. En tus manos estamos, Señor. Gracias, mi Señor y Jesús. Gracias, Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Amén. Los niños, si pueden salir a la escuela dominicana. Amén. Amén, amén, Jesús. Gracias. En Mateo, capítulo 20, en el versículo 1, Mateo 20, versículo 1, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros a su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Pareciere que al Señor no le gustan los desocupados. Él quiere que estemos haciendo algo siempre. Y creo que es la pregunta que el Señor quiere hacernos esta mañana. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? La pregunta es: ¿qué estamos haciendo en el reino? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hemos visto el reino? Pero, ¿qué estamos haciendo hoy en el reino de Dios? La pregunta no es qué estamos haciendo para Jesús. Podemos pensar muchas cosas, pero la pregunta más certera es: ¿qué es lo que Él nos ha encomendado hacer hoy en su reino? Si bajan un poquito.
Si bajan un poquito la música, ahí está bien, ahí está bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en el reino? Pero debemos entender para eso lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda epístola, segunda de Timoteo 1:9. Segunda epístola Timoteo capítulo 1 verso 9. Dice el apóstol Pablo, o el Espíritu de Dios, quien nos salvó. Y eso es el primer paso. ¿Quién nos salvó? Él nos ha salvado, hermanos. Somos salvos y por eso somos hijos de Dios. Y por eso estamos en el reino de Dios, debido a esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Pero luego dice, y llamó. Él nos ha salvado, pero también nos ha llamado. Dice, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Un llamamiento no a hacer lo que querramos, sino un llamamiento santo, especial, no conforme a nuestras obras, a lo que querramos hacer, sino dice según el propósito suyo, según su plan, el plan eterno que Dios tiene para nuestras vidas. Él nos salvó, Él nos ha llamado, pero es un llamamiento según el plan de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Él nos ha llamado a andar en ese plan debido a que somos salvos. Ese llamamiento a servir a Dios es solo para los santos, para los hijos de Dios. Y dice, y la gracia, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él no solo tiene un plan para nosotros, sino que también Él nos da su gracia, su capacitación para llevarlo a cabo. Él no solo nos llama para hacer algo en el reino, sino que también nos capacita. Él no nos deja al azar. Ahí ve cómo haces. No. Él nos salvó, Él nos llamó según su plan y nos capacita para hacer lo que Él quiere. Cuando Él nos llama para servirle, Él no nos pedirá que hagamos algo fuera de su plan y sin capacitarnos. Él sabe que no podemos servirle según su modelo, según su plan, sin su gracia. Hoy en día se hacen tantas cosas en la iglesia que el Señor no ha mandado a hacer. La iglesia está llena de tanto activismo que muy pocas son las cosas que realmente Dios ha mandado a hacer.
Ahora bien, el servicio fluye de la cabeza hacia los pies. Es como el cuerpo humano. Si el cerebro dice que la mano izquierda se mueva, esa mano se mueve. Si él dice que el pie derecho se mueva, él se mueve. Ahora, si la autoridad nuestra nos dice que hagamos algo y no es lo que Dios quería que se hiciese, la autoridad dará cuenta al Señor. Pero usted será considerada una o un siervo fiel si lo hace. Voy a repetirlo. Si su autoridad le dice haz algo, pero no es lo que Dios tiene en su plan, tarde o temprano la autoridad dará cuenta al Señor. Pero usted, si lo hace por obediencia, será considerada fiel delante de Dios y no será juzgada por haber hecho algo que no estaba en el plan de Dios. ¿Amén? Pablo es un ejemplo claro de eso. Aquí en la 1 Timoteo 1, verso 12, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, unos versículos más adelante. Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció. Somos fortalecidos por la gracia de Dios, hermanos, para hacer lo que el Señor quiere. Él va a fortalecernos por su gracia. Y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Poniéndome, el Señor lo puso. Cuando el Señor quiere que hagamos algo para Él, Él nos escogerá y nos pondrá donde Él quiere que sirvamos. Pablo dice: me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo no se puso: yo quiero ser apóstol. No, el Señor lo puso como apóstol. Son llamamientos dados por Dios. Hemos sido llamados por Él a servir donde Él quiere y como Él quiere. Amén. Y dice: habiendo yo sido antes blasfemo, en otras palabras, yo no era digno de ese llamamiento, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Dios tuvo misericordia de mí, aunque era lo peor, y me puso en el ministerio. Dice verso 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por supuesto, la gracia de Dios lo capacitó para el ministerio. Y hermanos, cuando Él nos llama, Él nos capacita, Él nos dará su gracia. Y no hay nada mejor que servirle al Señor. No hay nada mejor en este mundo. Amén. Dice el verso 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia,
para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. En otras palabras, puso a Pablo como ejemplo. No hay excusa, hermanos. Pablo dice: yo era lo peor, perseguidor, injuriador, pero Dios por su misericordia me llamó a servirle. Y no hay excusa, solo la misericordia y la gracia de Dios para nuestras vidas. Verso 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo era un ejemplo vivo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él nos ha salvado y nos ha llamado a servirle. Apocalipsis 1, verso 5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Otra versión dice: y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios. Hermanos, Él nos ha llamado a ser sus sacerdotes, sus servidores. Debemos saber, sí, Él nos salvó, pero ahora Él quiere que seamos sacerdotes suyos. Es el llamamiento que tenemos: ser sacerdotes de Dios, servidores de Dios. Y los sacerdotes, hermanos, según lo que leemos, servían a Dios haciendo sacrificios que Dios había determinado de antemano. Esos sacrificios eran conforme a su modelo. No era solo hacer sacrificios. Dios tenía un plan y Dios había determinado cómo debían de ser los sacrificios, la forma en que los sacerdotes deben de servir a Dios. Y si no lo hacían conforme a lo establecido, morían. No podían servir y ofrecer los sacrificios con fuego extraño, sino que debía ser conforme al fuego que Dios había diseñado. Y si no, morían. Tenían que entrar al tabernáculo limpios, sin manchas, sin arruga en sus vestiduras, porque si no, morían. Era súper estricto el Señor en el servicio. Y Él no ha cambiado, hermanos. Él sigue siendo igual. Él quiere servidores, sacerdotes que estén dispuestos a servirle conforme a lo que Él ha establecido. Y todos nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes de Dios, porque nos salvó y nos ha llamado. Aunque no entendamos cómo vamos a servirle. Hermanos, pensemos por un momento. Dios nos salvó y nos ha llamado a ser sacerdotes, servidores. Pero ¿cómo vamos a servirle? No lo sabemos. Pero en el camino Él va a mostrarnos, Él va a guiarnos, Él va a capacitarnos
Éxodo 10, verso 26. Cuando iban a salir de Egipto, Moisés le dijo a Faraón: nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Moisés no sabía cómo vamos a servir a Dios. Y pasó un tiempo en que nadie sabía cómo debían de servir a Dios, hasta que el Señor estableció en el monte Sinaí el sacerdocio. Él ahí les mostró a cada tribu qué era lo que debían de hacer, cómo debían de seguir al Señor, cuál era su posición en el campamento. Y hermanos, Dios tiene un tiempo, y en su tiempo nos mostrará poco a poco cómo hemos de servir. Cuando llegue la hora, Él nos dará el conocimiento para poder servirle. Pueden ser cosas pequeñas, insignificantes para nosotros, pero lo importante es ser fiel. Como el Señor dijo: si en lo poco o en lo pequeño eres fiel, en lo mucho te pondré. Servir a Dios no importa en qué o cómo le sirvamos. Si es poco, si es una cosa pequeña, gloria a Dios. Qué bueno, no tenemos mucha responsabilidad. Y seremos contados fiel si lo hacemos. Pero si yo quiero llegar a ser apóstol, profeta, y Dios no me ha llamado a eso, voy a terminar siendo infiel. Porque no podré, no tendré la gracia para hacerlo. Pero en las cosas pequeñas, Dios nos lleva poco a poco. Y seremos y somos fieles haciéndolo. Él va a honrarnos. Y Él va a darnos más y más. Él nos capacita. Como dije, no es al azar servir a Dios. Imagínense, Simeón, el anciano, pasó toda su vida queriendo servir a Dios. Y al final de sus días, un sábado, llegó al templo y reconoció al Mesías. El Señor lo usó en algo tan pequeño a nuestra manera de ver, pero era grande, porque ¿quién no conoce a Simeón? ¿Quién no sabe de ese anciano? Pero fueron minutos los que él sirvió en toda su vida. Pero ese servicio va a durar toda la eternidad. Amén. Todo el mundo cristiano sabe quién es Simeón. Dios lo llamó, Dios lo preparó, le dio el discernimiento para saber quién era Jesús, el Mesías, y Dios lo usó. Efesios capítulo 2, verso 10. Ahora Simeón fue un hombre fiel, por supuesto. Hizo lo que debía, sin pensar en Ana la viuda. Toda su vida en el templo, orando, buscando al Señor.
dándole sacrificios de oración, pero al final fue usada para hablar del Mesías. Y todos el mundo sabe quién es la Ana viuda, la anciana. Qué bendición, hermanos. Solo fueron unos minutos de servicio, pero quedaron marcados para toda la eternidad. Amén. Yo creo que en el cielo vamos a querer conocer a estos dos ancianos, a Simeón y a Ana, saber cómo eran, y nos daremos cuenta que eran personas normales, pero que supieron esperar en Dios y se dejaron usar por Dios. Efesios 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por supuesto, el Señor ha preparado buenas obras para nosotros, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene todo preparado, hermanos. Pensemos en aquel niño que fue al campo a oír a Jesús, y su madre le puso una lonchera de pececillos y de panes. Él llevaba su almuerzo, pero en el momento que buscaron quién tenía comida, él dijo: yo tengo unos par de peces y unos pancitos, si quieren compartirlos, está bien, yo ni hambre tengo. Ese servicio hasta el día de hoy se reconoce. Amén. Solo dio su lonchera y regresó con 12 canastas llenas de pescado y pan. 12 cestas. Dios retribuyó su servicio. Y hermanos, Dios nunca va a dejarnos servir sin paga. Amén. Él siempre va a retribuir todo el servicio que hagamos. Pero son obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. No es algo al azar. Dios ha planificado la forma en que vamos a servir. Recuerden que lo más importante es ser fiel. Y si en lo poco somos fiel, gloria a Dios. Este niño dio su loncherita, sirvió al Señor, a los hermanos, dando todo lo que tenía, como la viuda que dio las 2 dracmas. Dio todo lo que tenía, pero Dios los bendijo y sirvieron de una forma especial que hasta el día de hoy son reconocidos. Amén. Yo quisiera ir a ver a ese niño que dio los pececitos. ¿Cómo sería ese cipote? Quizás ya no esté cipote, pero sería bueno saber. Colosenses 1:29. El apóstol Pablo daba la clave para servir a Dios. Y dice: para lo cual también trabajo
sirvo, luchando según la potencia de Él, no según mis fuerzas, sino según la gracia que Él me da, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo decía, no soy yo trabajo duro, me esfuerzo, hago lo que tengo que hacer, pero no porque yo quiera ni porque yo pueda, sino por la gracia de Dios. Amén. Hermanos, estamos en un proceso, y si disponemos nuestro corazón, vamos a servirle al Señor en una forma especial, tarde o temprano, y Él va a capacitarnos, Él va a darnos la gracia para hacerlo. Quizás cuando menos lo pensemos, Él va a darnos cositas pequeñas para servirle, pero el Señor va a usarnos. Mateo 4:18. Mateo capítulo 4, verso 18. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Él los llamó: vengan en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombre. ¿Cuál era el requisito? Seguir al Señor. Y hermanos, si queremos seguir al Señor, si queremos servirle, debemos seguir al Señor. Si le seguimos, vamos a poder servirle en lo que Él quiera. Y dice en el verso 20: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dejando al instante, estuvieron dispuestos. Y hermanos, si queremos servir al Señor, debemos disponer nuestro corazón. Y aunque lo que Él nos pida, aunque sea pequeño, lo veremos grande, y nos dará temor, nos dará miedo. Diremos: Señor, yo no puedo hacerlo, yo no estoy capacitado para hacerlo. Y Él dice: yo lo sé, por eso voy a capacitarte. Era lo que el Señor le dijo a Moisés. Moisés le dijo: Señor, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Señor, yo no puedo ir a Egipto. Y Él le dijo: sí puedes, porque yo te capacito. E hizo maletas Moisés y se fue. Aquí Simón Pedro y Andrés su hermano, dejando al instante las redes, le siguieron. Vean esto: venid en pos de mí, y os haré pescadores. Entonces al instante dejaron las redes y le siguieron. La clave para el servicio es seguir al Señor, hermanos. Debemos seguirle, y Él va a usarnos. No importa en qué manera nos use, lo que vale es estar dispuestos.
y decirle: Señor, úsame, si es tu voluntad. Aún eso lo vemos aún en el servicio de iglesia, cuando estamos reunidos en la profecía. Él quiere darnos ese espíritu de profecía, pero no todos estamos dispuestos a abrir nuestros labios. Una cosa, digámoslo así, pequeña, profetizar, pero no lo hacemos porque nos da miedo. Nos da miedo a equivocarnos, nos da miedo a que nos juzguen. Hermanos, dispongamos nuestro corazón, y cuando Él nos dé una palabra, digámosla. Si se equivocó, la segunda vez no lo va a hacer, no se va a equivocar, o la tercera, pero debemos disponernos para hacerlo. Son cosas pequeñas, entre comillas, poder profetizar. Las veces que alguien me ha dicho: hermano, el Señor me puso esta palabra y no la quise dar, pero la hermana fulana lo hizo y era exactamente lo que Dios me había dado. Dios siempre va a hallar sus canales, hermanos, y que no seamos excluidos porque tuvimos miedo, porque no quisimos equivocarnos. O las veces que me han dicho: hermano, lo que usted compartió, el Señor me dio una profecía conforme exacto lo que usted dijo, pero no la dije. Y en mi mente digo: ¿y de qué sirve que me diga? Lo hubiera hecho. Debemos disponernos. Él puede usarnos en diferentes formas, pero Él nos prueba, hermanos, qué tan dispuestos estamos. Pedro y Andrés al instante siguieron al Señor, no lo pensaron dos veces, y sabemos la historia de ellos dos, cómo fueron usados por Dios. Hechos 9:6, cuando Pablo conoció al Señor, cuando tuvo su encuentro con el Señor, en Hechos 9, verso 6, dice: y temblando y temeroso, Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estaba temblando, tenía miedo, pero él sabía que ese encuentro no había sido en vano. El Señor quería usarlo, y fue exactamente la pregunta que le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo mandó a un lugar donde él fue preparado para lo que Dios tenía para su vida. No fue al instante que Dios lo usó. Pasó un tiempo donde él tuvo que aprender, donde él tuvo que ser instruido, donde él tuvo que ser capacitado. Y dice el verso 20 de Hechos 9: después que fue preparado, después que fue capacitado, Pablo, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida. Habla de un corazón dispuesto. Hermanos, dispongamos nuestro corazón para servir a Dios en lo que sea.
por pequeñas que sean las cosas, a nuestro entender, pero grandes delante de Dios. Lucas 19, verso 1. Dice, Lucas 19, verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Y corriendo delante subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. No le dijo: Zaqueo, tengo una pequeña idea, me gustaría ir a comer contigo, ¿a qué horas crees que puedes? No, le dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posa yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Disposición de corazón, hermanos, dispuestos en todo tiempo, ya que no sabremos cuándo será nuestro turno de servir a Dios. Disposición. Que Dios nos ayude, pero debemos seguirle, debemos buscar al Señor, debemos estar en contacto, en comunión con Él. Señor, tú eres nuestro Dios, guíanos paso a paso. Señor, ayúdanos a seguirte. Si nos usa, bien, y si no nos usa, pues también, hermanos, no nos vamos a enojar por eso. Lo importante es estar con Él, siguiéndole. Malaquías 1, verso 6. Malaquías 1, 6. Vemos aquí el propósito del servicio. Dice: el Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Hermanos, el siervo, los que sirven al Señor, los sacerdotes, están llamados a honrar al Señor, no a gozarse en lo que hacen. Gloria a Dios, cómo me hizo el Señor hoy. Qué tremendo es Dios. No, debemos honrar a Dios. Señor, gracias, porque eres bueno. Pero nunca vernos a nosotros mismos como los supercristianos. Sí, como Dios me usa. No, no, no. Debemos buscar honrar a nuestro Señor, honrar a nuestro Padre. Amén. Eso glorifica al Señor. Darle honra. Y es lo que debemos buscar como hijos de Dios. Una de las cosas que requiere el servicio, hermanos, es paciencia. Debemos saber esperar en Él. Israel tuvo que esperar 50 días
para que el Señor le mostrase el sacerdocio. Los discípulos esperaron 10 días en el aposento alto y Jesús esperó 30 años para servirle a su Padre. Pero nosotros queremos las cosas ya. Señor, hazme ya, de la noche a la mañana, un apóstol, un profeta. Que Dios nos ayude, porque requiere tiempo. Amén. Yo no sé, cuando pienso en Simeón y en Ana, cuánto tiempo esperaron ellos. Quizás toda la vida esperando, Señor. Bueno, de hecho, Simeón decía: Señor me ha dicho que no partiré con él a menos hasta que yo pueda ver al Hijo de Dios, al Mesías. Y él estaba presto ahí en el templo. Tal vez este día veo a Jesús, tal vez este día veo al Mesías. Nada. Pasaba sábado tras sábado, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, pero fue paciente porque él sabía que el día llegaría. Y hermanos, en el servicio requiere paciencia de parte nuestra para servir a Dios. Debemos esperar el tiempo de Dios. No debemos desesperarnos, pero sí estar dispuestos para cuando Él diga: hoy es necesario, lo hagamos. ¿Cómo? Solo sirviendo al Señor, hermanos. Solo estando con Él, amándole, esperando en Él el tiempo. Y sí, Él no nos va a tener desocupados. Él dará cosas pequeñas para probarnos si estamos dispuestos a servirle. Pero que Dios lo haga, hermanos. Que Dios nos ayude. A veces debemos servir a Dios aún en cosas que no queremos, cosas que no deseamos. Cuando yo vine al Señor y empecé a pastorear, algo que no me gustaba hacer era bautizar en agua. Tema mío. Y sí, hacía los bautizos, pero recuerdo una vez que hice llamado a bautizar en agua. Una ancianita, como pasaba los 90 años, levantó la mano y me dijo: hermano, yo quiero bautizarme. Era la única. Yo le dije: sí, hermana, vamos a bautizarla. Pero al final del servicio se acercó y me dijo: hermano, yo me quiero bautizar, pero yo quiero que usted me bautice, nadie más. Usted bautíceme. Y tuve que decirle: está bien, hermana, la voy a bautizar. A veces Dios va a presionarnos para servirle. Recuerdo aquel hombre que estaba viendo cuando Jesús llevaba la cruz y se caía. Y un soldado romano le dijo: hey, tú, agarra la cruz y llévala. Y el pobre hombre se quedó, pero no le quedó de otra.
agarró la cruz y la tuvo que cargar. Pero qué privilegio más grande, hermano. Hasta el día de hoy sabemos de ese hombre. Él no quería servir así, pero le tocó. Los presionaron y lo hizo. A veces sucede con nosotros. El Señor va a ponernos en situaciones incómodas para que le sirvamos. Para mí hay una gran diferencia de poder predicar en un funeral de un cristiano a un funeral donde el muerto no conocía al Señor. Bien difícil. ¿Cómo puede uno decirle a un muerto inconverso, descanse en paz? Díganme. Aunque cuando uno da el pésame, por lo general, algunos cristianos dicen que ya descansa en paz en los brazos de nuestro Señor. Mentiras. No mintamos, no seamos mentirosos. Amén. No seamos mentirosos. Y hay un ángel más en el cielo. ¿Cómo no? Esos son los momentos más difíciles. Es mejor decirles que el Señor fortalezca y consuele a la familia y ya. Pero no mentirles diciéndoles que el muerto descanse en paz. Que el muerto está ya en la presencia de nuestro Padre. Mentiras. Debemos hablar con la verdad. Amén. O mejor no decir nada. Pero me ha tocado ir a ciertos funerales donde el muerto es alguien que no conoce al Señor. Y hemos ido porque uno de los dolientes es muy cercano, un amigo cercano, un conocido cercano. La sorpresa es cuando, recuerdo una vez, he llegado y la doliente se me acerca y me dice: Samuel, el padre debía de haber venido hace media hora y no ha venido. ¿Crees que puedes compartir algo con todos nosotros? ¿Qué voy a decirles? Y lo que he dicho, bueno, ¿tendrán una Biblia o algo? Un Nuevo Testamento de los Gedeones, déme eso. Y he compartido. Pero hermanos, es difícil, porque esa debe ser una prédica para los oyentes, que les dé consuelo, fortaleza el Señor. Pero nunca puedo dirigirme al muerto diciendo que hoy está en mejor vida, cuando es todo lo contrario. Amén. A veces Dios nos va a empujar para servirle, testificando, compartiendo. Momentos difíciles, duros, pero en el momento Dios nos da la palabra necesaria para que la oigan. Amén. Dicen que el principio es como el fin. Y lo que Dios hace en un principio lo va a hacer en el fin. Y yo lo he creído, he abrazado esa verdad. Cuando vine a Chalchuapa por primera vez, fue para un novenario cristiano. Imagínense, un novenario cristiano. Y había
no menos de 60 personas en ese servicio. Y yo iba a compartir. Y compartí. La mayoría eran católicos. Pero luego que compartí, me senté. Y la gente no se movía. Y yo le dije al hermano encargado, hermano, no, él me dijo, hermano, ¿qué hacemos? La gente no se mueve y ya se acabó el servicio. Bueno, espérese, me levanté y le dije, quiero comunicarles que el servicio ya terminó. Pero si hay alguien que quisiera que oráramos por él o por ella, levante su mano. Vamos a hacerlo. No, perdonen. No fue así. Hice el llamado y nadie respondió. Entonces me senté y luego le dije, se acabó el servicio. Es una hermana que estaba en la primera silla. Me dijo, hermano, ore por mí. Yo necesito del Señor. Con gusto. Y empecé a orar por ella. Y de ahí la de la par me dijo, también por mí. Y de ahí por mí. Terminamos orando por todos. Por todos los que estaban ahí, la gran mayoría. Fue un atarrayazo. En un novenario cristiano. Y ahí, desde ese día, comenzó la iglesia en Chalchuapa. Desde ese día empezamos a reunirnos todas las semanas. Y un grupo de personas estaba allí, fielmente, los jueves, todos los jueves. Luego jueves y domingo. Y ahí se estableció la iglesia. Pero, ¿por qué digo el principio y el fin? Porque cómo comenzamos con un atarrayazo. Mucha gente vino al Señor, muchos de los que estaban ahí. Y en el fin va a ser igual, hermanos. El Señor va a traer a muchos. Atarrayazo, va a ser otro atarrayazo que yo espero pronto. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Pero Él lo hizo en un principio y Él lo puede hacer otra vez. Amén. Y por eso hemos sido fieles, congregándonos. En septiembre vamos a cumplir 40 años. 40 años. Jamás me hubiera imaginado que venir a ese novenario me iba a tardar 40 años y Dios sabe cuánto más. Imagínense. 40 años, Dios santo. No, toda una vida. No lo creo. Pero Dios ha sido fiel. Y seguirá siendo fiel. Y veremos muchas cosas preciosas, hermanos. Pronto. El Señor sabe cómo nos lleva. Pero debemos perseverar. Debemos perseverar. Ha habido momentos en que digo, no, ya no quiero ir a Chalchuapa. Ya no. Ya estoy cansado. Pero no puedo. No puedo. Porque soy deudor al Señor. Y lo hago con amor. Lo hago porque lo amo a Él. Y los amo a ustedes. Muchos me han dicho, hermano, ¿y cuándo va a dejar de ir a Chalchuapa? Pero no lo he hecho. Hasta el hermano Marvin me ha cuestionado, ¿cuándo vas a dejar Chalchuapa?
Digo, no puedo. No puedo. Porque el Señor quiere que esté allí. Y ahí voy a estar. Hasta que Él lo quiera, hasta que Él lo permita. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Pero Dios nos ha salvado, nos ha llamado conforme a un plan que Él tiene. Y ese plan aquí no ha terminado, hermanos. Sigue. Y yo lo sé. Cuando vine a Chalchuapa, Dios me habló de lo que Él iba a hacer. En ocasiones se los he compartido. Yo estoy esperando ese día, ese tiempo. Porque si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. Y quiero estar dispuesto, quiero estar aquí cuando Él lo haga. Ya tengo 40 años de estar esperándolo. Y yo sé que Él lo hará en su tiempo. Y va a ser una bendición preciosa. Que el Señor nos ayude. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Hay alguien que está desde hace 40 años aquí con nosotros. Mana Mila, ¿verdad? ¿Alguien más? Mana Elsa estuvo en ese tiempo con nosotros desde el principio. Sí, ¿verdad? Mana Elsa. Mana Arely, sí. Benjamín, ya estabas. Eras pequeño, ¿verdad? Sí. Usted también, Noelito también, eran los niños de escuela dominical. Qué bendición, hermanos. Que Dios nos ayude. Oh Señor Jesús. Oh Señor, permítanos servirte. Señor Jesús, que veamos lo que tú tienes para nosotros. Señor amado, ayúdanos, Jesús. Oh Padre, bendícenos. Oh Dios,